Tu vida pendía de un hilo, pero a partir de ese momento ocurrió un milagro. Una hermosa historia que llenará tu vida de esperanza y amor. Un embarazo inesperado, un diagnóstico devastador. Sola y presionada, Ana toma una decisión que lo cambiará todo. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia no puede explicar lo imposible? Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. Era una mañana como cualquier otra. Pero el aire llevaba una extraña quietud cuando Anna, una joven de espíritu vibrante, entró en la consulta médica. Las paredes frías y la luz fluorescente hacían que el ambiente pareciera austero, casi opresivo. Sentada en una silla acolchada, Ana tamborileaba los dedos, con las uñas cortas y bien cuidadas moviéndose nerviosamente. El médico, un hombre de mediana edad con una expresión solemne, revisaba atentamente los resultados de los exámenes. La aparente serenidad de la sala contrastaba con la tormenta de ansiedad que había dentro de ella. «¿Qué tengo, doctor?». Ana rompió el silencio titubeante. El médico levantó los ojos con una expresión pensativa. «Ana, los resultados han traído preocupaciones. Tienes un tipo agresivo de cáncer». Las palabras parecían resonar, reverberando en el aire como un veredicto ineludible. Ella sintió que el mundo se comprimía y cada detalle se amplificaba de manera absurda. La palabra cáncer se cernía sobre ella como una sombra. «Lo siento mucho», continuó el médico. «Pero este tratamiento puede ser agotador y traer algunas limitaciones». La noticia parecía drenar los colores del mundo. Apoyada en la salida de la consulta, Ana observaba el movimiento del pasillo del hospital, tratando de absorber la realidad. Reflejos de sus esperanzas y planes desmoronados pasaban ante sus ojos. «¿Y qué hay de tener hijos?». «Component placement», preguntó, casi en un susurro. El médico, con empatía visible, explicó que el embarazo sería un riesgo considerable, casi inviable dadas sus condiciones. Esto fue un golpe adicional, una negación de una futura posibilidad que jamás imaginó cuestionar. Sintiendo que era una luchadora sin armadura, Ana buscó reforzarse con la promesa silenciosa de luchar. Llamó a su amiga más cercana, Sofía, compartiendo sus preocupaciones y encontrando un alivio momentáneo en la empatía de su amiga que le prometía apoyo incondicional. Decidida a enfrentarse a la enfermedad de frente, Ana comenzó a investigar sobre tratamientos alternativos y a agendar nuevas consultas. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, estaba decidida a no permitir que el miedo y la desesperación dominaran su historia. Sin embargo, incluso mientras comenzaba esta nueva lucha, Ana no podía dejar de sentir el peso de las palabras del médico sobre el embarazo. La idea de que su cuerpo no pudiera sostener vida mientras luchaba por el suyo era una cruel paradoja. En el acogedor ambiente de la cocina de Ana, la suave luz de la tarde pasaba a través de las ventanas, llenando el recinto de un brillo sereno. Las sombras de los árboles proyectaban patrones en las paredes, creando una atmósfera de contemplación. Ana estaba sentada frente a Sofía, su leal amiga y confidente, cuya presencia irradiaba una sensación de seguridad. A pesar de la tranquilidad aparente, una tensa aura silenciosa flotaba en el aire, reflejada en los ojos cansados de Ana. Sofía, dándose cuenta de la lucha interna de Ana, preguntó suavemente: «Ana, ¿qué es lo que realmente está pasando? Estoy aquí para escuchar». La sinceridad de la pregunta rompió el muro invisible de resistencia de Ana. «La vida ha sido implacable, Sofía. Parece que cada vez que me levanto, me derriba más fuerte», desahogó Ana, su voz entrecortada por las emociones.
Las palabras llevaban el peso de su conflicto interno, una batalla contra la percepción de una vida que parecía injusta y cruel. Sofía, queriendo ofrecer fuerza y comprensión, tomó las manos de Ana, infundiéndole calor y apoyo. «No estás sola en esto. Estoy a tu lado, siempre», afirmó Sofía, brindándole una sólida base de amistad. Ana, perdida en la mirada solidaria de su amiga, comenzó a encontrar dentro de sí un hilo de esperanza y resiliencia. A pesar de los desafíos, comenzaba a ver la adversidad como un viaje para reencontrar su propia fuerza y capacidad de superación. Determinada a encontrar valentía en medio del caos, Ana levantó su taza de té en un gesto silencioso de desafío ante la vida y sus pruebas. Bebió un sorbo caliente, permitiendo que la familiaridad del ritual le diera un momento de paz. Aunque sabía que el camino adelante estaba lleno de incertidumbres, la decisión de enfrentar cada nuevo día con un espíritu decidido se hacía más clara. Este pequeño pero significativo paso marcaba el inicio de un cambio en su perspectiva. En medio de su introspección, Ana sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, una expresión inevitable de las emociones reprimidas. Sofía, siempre presente, la envolvió en un abrazo apretado, permitiéndole llorar libremente sobre su hombro. Ese simple acto de consuelo era justo lo que Ana necesitaba para liberar sus temores e inseguridades, mientras encontraba fuerza en la conexión humana. Las dos amigas permanecieron en ese abrazo, un símbolo de apoyo inquebrantable ante cualquier desafío que la vida les presentara. De regreso al hospital para otro día de consultas, Ana caminaba por los pasillos bien iluminados, sus pasos resonando suavemente en el suelo de linóleo. El ambiente contrastaba con sus sentimientos internos, pero estaba decidida a encontrar algún equilibrio. La sala principal estaba llena de gente, adultos y niños caminando en medio del ajetreo típico de un hospital, cada uno sumido en sus propios dramas. A pesar de la turbulencia a su alrededor, Ana mantenía una mirada atenta y serena, buscando pequeñas maneras de conectarse con el mundo que la rodeaba. Mientras se dirigía hacia el elevador, un llanto apagado llamó su atención. Una pequeña niña, quizás de 5 o 6 años, estaba apoyada en la pared, abrazando con fuerza un peluche desgastado. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas buscaban desesperadamente a alguien conocido en el mar de rostros desconocidos. Ana se acercó lentamente, poniéndose a la altura de la niña. «Hey, ¿estás bien?», preguntó Ana con una sonrisa cálida, tratando de aliviar el miedo que se reflejaba en el rostro de la pequeña. Ana, siempre sensible al sufrimiento ajeno, escuchó pacientemente mientras la niña sollozaba, mencionando que se había perdido de sus padres. Con empatía, Ana le prometió a la niña que la ayudaría a encontrarlos. Tomando su manita temblorosa, Ana comenzó a recorrer el pasillo, preguntando con cuidado a los empleados y visitantes si habían visto a alguien buscando a una niña. Durante el proceso, un vínculo silencioso de confianza se formó entre ellas, mostrando la capacidad de Ana de ofrecer seguridad y consuelo, incluso en momentos de dificultad personal. Después de varios intentos fallidos, una voz angustiada llamó desde el otro lado del pasillo. Una mujer, con el rostro transformado por la preocupación, corrió hacia ellas. «Aquí estás», exclamó la madre, arrodillándose para abrazar a su hija. Ana observó la escena con una suave sonrisa, sintiéndose llena de una cálida sensación de satisfacción. «Gracias por cuidar de ella», dijo la madre, visiblemente emocionada, dirigiéndose a Ana. «Fue un placer», respondió Ana, asintiendo levemente mientras se alejaba. Mientras Ana continuaba su camino, se encontró con una figura conocida, el médico que la había atendido en la última consulta.
Él la saludó con un gesto antes de acercarse a conversar. «Ana, tenemos que discutir algunos resultados de tus exámenes», afirmó. Sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza, Ana respiró hondo mientras seguía al médico por el pasillo, consciente de que esta nueva consulta podría revelar un nuevo capítulo en su historia. Ana seguía al médico a través de varias puertas y pasillos hasta llegar a una sala de consulta. Se acomodó mientras el médico revisaba los papeles con los resultados de los nuevos exámenes. La tensión en el aire era palpable. Ana trataba de mantener la calma, pero su corazón latía aceleradamente ante lo que estaba a punto de escuchar. El médico ajustó sus gafas y miró directamente a Ana, con una expresión seria, aunque tranquila. «Ana, hemos revisado tus exámenes recientes y, además de lo que ya hablamos, hay algo que necesitamos discutir», comenzó, con una pausa que aumentó la inquietud en ella. «Los resultados indican que estás embarazada». Las palabras resonaron en el silencio, cada sílaba marcando un ritmo propio. Ana quedó congelada, absorbiendo el impacto de la noticia. Múltiples emociones atravesaron el rostro de Ana en un abrir y cerrar de ojos. Shock, incredulidad y preocupación. «¿Embarazada?», murmuró, repitiendo la revelación mientras su mente giraba entre la inesperada felicidad y la inquietud sobre cómo esto podría afectar su salud y tratamiento. «¿Pero el cáncer?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. El médico mantuvo su mirada firme. «Es una situación complicada y tendrás que considerar tus opciones con mucho cuidado», aconsejó, dejando claro que este camino requeriría decisiones difíciles. Ana cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí la fuerza para enfrentar esta nueva realidad. Decidida a no ser solo una espectadora de su vida, se prometió evaluar todas las alternativas posibles, negándose a ceder al desánimo. Pensamientos de resistencia y aceptación comenzaron a formarse, incluso en medio de la turbulencia emocional. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente Ana, con palabras llenas de determinación. Cuando Ana salió de la sala de consulta, el mundo a su alrededor parecía un poco diferente, como si el tiempo se hubiera estirado junto con sus preocupaciones. No sabía cómo enfrentar todo esto, y por supuesto, no quería perder la oportunidad de cuidar a su hijo, sin querer arriesgar su propia vida. Pero había alguien que necesitaba saber: su novio. Ese mismo día, Ana se encontró con Lucas en un café cerca del hospital, donde el sonido de las conversaciones llenaba el silencio entre ellos. Lucas, ajeno al torbellino emocional de Ana, estaba distraído con el teléfono mientras ella pensaba en cómo iniciar la difícil conversación. Tomando coraje, Ana respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Lucas, necesitamos hablar sobre algo importante», dijo, intentando mantener la voz firme. Lucas levantó la vista, captando el tono serio en su voz. «Estoy embarazada», anunció Ana, observando cómo su expresión cambiaba de sorpresa a preocupación. «Y con el diagnóstico de cáncer, las cosas son aún más complicadas», continuó, tratando desesperadamente de descifrar su reacción. Él se quedó en silencio, una palpable tensión creciendo entre ellos. Lucas pasó la mano incómodamente por su cabello, evitando la mirada. «Ana, esto es demasiado. No puedo lidiar con esto ahora», respondió, su voz fría y evasiva. Ana sintió un nudo en el pecho, la anticipación de su apoyo desvaneciéndose rápidamente. «Por favor, necesitamos enfrentar esto juntos», imploró, su voz cargada de emoción y urgencia. Pero Lucas, claramente consumido por el miedo del futuro incierto, retrocedió aún más. «Yo no puedo», dijo, levantándose de la mesa de manera brusca.
La desolación de Ana se cristalizó en un momento de fría realidad al observar a Lucas alejarse. Las apuestas emocionales ahora estaban claras. Tendría que enfrentar el embarazo y el tratamiento sola. A pesar del peso abrumador de esta nueva realidad, una parte de Ana se dio cuenta de que depender de Lucas, alguien que claramente no estaba listo para luchar esta batalla con ella, no era una opción segura. De vuelta en la soledad de sus pensamientos, Ana luchó para mantener la compostura sintiendo el agudo dolor del rechazo. Con lágrimas en los ojos, miró la puerta por la que Lucas había salido. A pesar de todo este dolor, emergió la determinación de proteger esta nueva vida dentro de ella, incluso si eso significaba recorrer un camino desconocido y aterrador. Después del horrible momento con Lucas, Ana volvió a casa y le contó a su madre que estaba embarazada. Ana se sentó en la sala de estar de la casa de su madre, Clara, que la miraba fijamente desde el otro lado de la mesa. La tensión en el aire era tan densa como la luz del crepúsculo que se filtraba por las ventanas, creando largas sombras en las paredes. Ana, esto es una locura. Clara rompió el silencio con una voz cortante e inflexible. Necesitas pensar bien en lo que estás haciendo. Con todo lo que está pasando, traer un niño al mundo es irresponsable, declaró, su autoridad mezclándose con una urgencia casi desesperada. Ana se sentía inquieta, sintiendo el peso del juicio de su madre. «Mamá, sé que es difícil, pero quiero a este niño», respondió Ana, intentando contener las lágrimas, buscando comprensión en alguien que debería ser su refugio. Clara cruzó los brazos, su expresión endureciéndose con desaprobación. «¿No piensas en mí? No puedo criar a otro niño. No puedo con esto ahora. Tienes que abortar», argumentó Clara, revelando la verdadera motivación detrás de su consejo. Ana se sintió aún más perdida, sintiendo que en el apoyo que buscaba se desvanecía arrastrado por intereses egoístas. Cuestionando sus decisiones, Ana se dio cuenta de que tal vez no podría contar con su madre en este momento crucial. La figura de mentora que ella esperaba encontrar se transformó de repente en un antagonista de sus aspiraciones. Ana se levantó, encontrando una voz decidida que no sabía qué tenía. «Esto no es solo sobre mí o sobre ti, mamá. Se trata de lo que creo que es correcto», afirmó, sus palabras reflejando su creciente resiliencia. La firme declaración de Ana marcó el inicio de su independencia emocional, aunque salía de la sala con la dolorosa realización de la soledad que esta elección conllevaba. Clara, sin embargo, permaneció impasible, sin entender completamente el efecto de sus palabras. Mientras Ana salía de la casa de Clara, un cóctel de tristeza y soledad pesaba sobre sus hombros, pero se sintió más decidida que nunca a seguir su camino. Sin embargo, al caminar por la acera oscura, no pudo evitar preguntarse dónde encontraría el apoyo y la guía que tanto necesitaba, en un mundo que parecía cerrarse cada vez más. Desolada y sin apoyo de su madre ni de Lucas, Ana decidió escapar de casa. Se detuvo en la entrada de la casa de su abuela fallecida, sosteniendo con firmeza una llave desgastada por el tiempo. La casa, rodeada de viejos y majestuosos árboles, exudaba una tranquilidad que contrastaba con la turbulencia interna de Anna. Era un refugio del reciente caos, una promesa de un nuevo comienzo. Al entrar, un aroma familiar de madera vieja y libros empolvados la envolvió. Cada rincón de la casa contaba historias de su infancia, capturando momentos fugaces de paz y alegría. Ana comenzó a explorar, encontrando álbumes de fotos y recuerdos que hacía años no tocaba. Mientras examinaba el lugar, se dio cuenta de que estaba en un viaje para crear un hogar no solo para ella, sino también para su futuro hijo.
Solo en ese amplio espacio, Ana reflexionaba sobre la magnitud de su elección y la independencia que venía con ella. Mudarse a la casa de su abuela era más que un simple cambio físico, era una declaración de libertad y valentía. Allí, lejos de las presiones externas, se sentía más cercana a los cálidos recuerdos de su abuela, que siempre la habían llenado de amor incondicional. Esa conexión con el pasado le recordaba su propia fuerza y resiliencia. Decidida a crear un ambiente positivo, Ana comenzó a ordenar la casa, abriendo ventanas, sacudiendo muebles y reorganizando espacios. Cada acción era un paso hacia adelante, limpiando tanto el espacio físico como su propio estado mental. La casa, aunque silenciosa, cobraba vida con las acciones de Ana, reflejando su compromiso con esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, la sombra de lo desconocido aún rondaba, planteando dudas y desafíos inevitables. En el fondo de la casa, Ana encontró una pequeña caja de madera marcada con las iniciales de su abuela. Curiosa, la abrió y encontró cartas antiguas y un medallón que su abuela solía usar. Mientras hojeaba las cartas, una pregunta persistente surgió en su mente. ¿Podría Beteria haber secretos o sabiduría dejados para ella? Este hallazgo sugiere una conexión misteriosa con el pasado, prometiendo respuestas o nuevos misterios en su viaje solitario. Con el sol de la tarde iluminando suavemente la sala, Ana abrió la pequeña caja de madera que, junto a las cartas, reposaba como una invitación al pasado. Sentada en el suelo con las piernas cruzadas, miró la caja, sintiéndose lista para explorar los tesoros que había dentro. Sacando los objetos uno por uno, Ana encontró no solo cartas, sino también piedras de colores, hierbas secas enrolladas en pequeños racimos y un cuaderno de tapa desgastada con anotaciones en una caligrafía que reconocía como la de su abuela. Mientras leía algunos fragmentos, se dio cuenta de que su abuela tenía un lado místico, una conexión con la naturaleza que parecía casi mágica. Ese lado desconocido de su abuela la llenó de admiración y cariño, creando un vínculo inesperado. Ana dejó de lado las preocupaciones del presente por un momento, sumergiéndose en los recuerdos que cada objeto despertaba. Recordó las tardes pasadas en la cocina de su abuela, aprendiendo recetas y escuchando historias sobre ancestros con una sabiduría casi mítica. Esos recuerdos calentaron su corazón, renovando su fuerza y su identidad. Se dio cuenta de que, a pesar de la distancia, las enseñanzas de su abuela aún podrían guiarla en su propio camino. En medio de esos buenos recuerdos, Ana decidió probar algunos de los pequeños rituales descritos en las anotaciones, como preparar una infusión de hierbas para calmar la mente. Realizando cada paso con cuidado, incorporó un poco de fervor místico a su rutina, creando un espacio de felicidad y serenidad. El olor de las hierbas en el vapor llenaba el ambiente, mientras ella sentía una conexión más profunda con lo que realmente importaba. De repente, al revisar una de las cartas más antiguas, una fotografía pequeña de su abuela cayó al suelo. En la imagen, su abuela estaba junto a una mujer que Ana no conocía, pero con quien sentía un extraño e inexplicable vínculo. ¿Habrá más historias no contadas esperando ser descubiertas? ¿Qué significaría esto para su propia historia? Ana se encontraba atrapada en una nueva corriente de curiosidad, sintiéndose más conectada al legado de su familia que nunca. Los días pasaron como páginas arrancadas de un calendario, y Ana ahora se sentía mucho más cómoda con el ritmo tranquilo de la casa de su abuela. Su barriga crecía cada día, testimonio silencioso de la nueva vida que llevaba dentro. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, una creciente inquietud permanecía.
Durante una reciente consulta médica, el doctor de Anna expresó graves preocupaciones. «Anna, necesitamos discutir las implicaciones de posponer el tratamiento», dijo, su voz firme y con un tono urgente. «Tu situación se está agravando y continuar sin intervención pone en riesgo tanto tu salud como la del bebé». Las palabras flotaban en el aire como una amenaza invisible, aumentando la incertidumbre con la que Anna luchaba. Sumergida en dudas y temores crecientes, Anna regresó a casa decididas a encontrar respuestas. Fue entonces cuando, por primera vez, comenzó a sentir la presencia de su abuela, una sensación de tranquilidad y fuerza emanando a su alrededor. En momentos de silencio, cuando la luz se filtraba por las cortinas como dedos delicados, Anna podía jurar que escuchaba una voz suave y familiar, ofreciéndole consuelo y fortaleza. Este vínculo con su abuela, trascendiendo tiempo y espacio, comenzó a cambiar su percepción de la soledad, proporcionándole un ancla espiritual. La presencia espiritual encendió una luz de esperanza en el corazón de Anna. Motivo por ese sentimiento de cercanía, decidió abrirse a esta conexión, buscando comprender los mensajes sutiles que su abuela parecía transmitir. Volvió a examinar los objetos antiguos y los diarios, llevándola a pensar que entre esos tesoros podía haber pistas para tomar decisiones más claras y valientes sobre sus próximos pasos. Anna comenzó a anotar sus pensamientos y decisiones en un diario que le permitiera enfrentar sus miedos y encontrar soluciones. Cierta noche, mientras leía una de sus anotaciones, una ráfaga de aire pasó por la habitación, desordenando las páginas y revelando una carta que no había notado antes. Al abrirla, reconoció de nuevo la caligrafía de su abuela, pero las palabras parecían dirigidas a ella en ese mismo instante. «Confía en el ciclo de la vida, mi dulce nieta». El mensaje, enigmático, dejó a Anna con más preguntas que respuestas. Sin embargo, sintió que la presencia de su abuela se fortalecía, prometiendo revelaciones aún más profundas para lo que estaba por venir. El día amaneció gris, reflejando la atmósfera densa que Anna sentía a su alrededor. Mientras se preparaba para otra mañana en la casa de su abuela, el sonido insistente del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Clara acompañada de 2 abogados, cuyas expresiones eran tan severas como sus intenciones. «Anna, necesitamos hablar», comenzó Clara, su voz transmitiendo una determinación fría, casi maternal. Los abogados presentaron documentos legales, expresando preocupaciones sobre la salud de Anna y la seguridad del bebé, presionando para que se tomara una intervención médica que probablemente llevaría al aborto. «Es lo mejor para todos, Anna», argumentó Clara, intentando ocultar sus verdaderas intenciones bajo un manto de razón y preocupación. El mundo de Anna parecía cerrarse. La sensación de estar sola contra un sistema que no la entendía amenazaba su determinación. Con su madre en su contra y presionada legalmente, la desesperación se filtraba en los bordes de su resistencia. Sin embargo, en lugar de rendirse, Anna halló fuerzas en el legado de su abuela, en las prácticas espirituales que había comenzado a explorar. Las hierbas, los baños de energización y los rituales que había aprendido se convirtieron en su refugio, una fuente silenciosa de poder interior. Rechazando la presión de Clara y de los abogados, Anna se levantó con firmeza, negándose a firmar cualquier documento que contradijera sus deseos y convicciones. «Esta es mi vida y mi elección. No voy a rendirme a mi bebé, no importa lo que diga el papel», declaró con renovada convicción. Aunque sabía que podría no tener aliados visibles a su lado, la pasión y la confianza que encontró en sí misma
formaron un escudo contra la desolación. Tras la marcha de Clara y los abogados, dejando un eco de batalla no ganada, Ana se encerró en el pequeño altar que había creado en una de las habitaciones. Al encender una vela, buscó orientación y fuerza en las palabras de su abuela que resonaban en su mente. La llama parpadeante parecía danzar con un propósito, como si respondiera a su corazón indomable. Una vez más, sintió la presencia reconfortante de su abuela, prometiendo que no estaba tan sola como pensaba. Así, la lucha contra una fuerza casi invencible continuaba, con Ana más resuelta que nunca a proteger la nueva vida que llevaba dentro. En medio de una noche silenciosa, Ana fue invadida por una creciente preocupación. Un temor indefinido la llevó al baño, donde descubrió manchas de sangre en su calzón. La sorpresa y el miedo invadieron su corazón, con cada latido resonando como una alarma. Sin perder tiempo, se vistió rápidamente y corrió al hospital, sintiéndose angustiada en cada paso. Al llegar al hospital, se sentó esperando angustiosamente, tratando de ignorar sus peores temores mientras aguardaba los resultados de los exámenes. Finalmente, el médico entró, con una expresión preocupada marcada en su rostro. «Ana, el bebé está bien», dijo, dándole un pequeño alivio. Pero la esperanza duró poco, ya que continuó. «Sin embargo, tu estado de salud está empeorando. Te doy mi opinión médica. Es más seguro interrumpir el embarazo». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras del médico giraban en su mente, generando dudas y miedo. Sintiendo que el universo entero conspiraba contra sus deseos, se preguntaba si realmente podría continuar. La carga de lo que se jugaba, su propio bienestar y el de la vida que aún no había nacido, se convirtió en un peso casi insoportable. En medio del llanto, se cuestionaba si todas sus elecciones hasta ese momento habían sido un error. Desolada, sin un rumbo claro, Ana se sentó en la sala de espera del hospital, sumida en sus pensamientos. Se imaginó ceder al consejo médico, a lo que le decía su madre, a lo que parecía el camino más fácil. Pero dentro de su sufrimiento, recordó las palabras de su abuela y los momentos cálidos que compartieron en ese espacio sagrado que había recreado en casa. Sostuvo la pequeña piedra que llevaba en el bolsillo, la misma que había encontrado en la caja de su abuela, buscando un hilo invisible de esperanza. Su mirada se fijó en la pared, atrapada en una profunda duda. A pesar de la abrumadora presión para interrumpir su embarazo, algo en su interior la incentivaba a resistir, a luchar por un futuro que solo ella podía imaginar. Esa lucha interna aún no estaba resuelta, pero al inhalar profundamente, decidió que no se rendiría. Se levantó, decidida a escuchar una voz que la guiara, prometiendo encender una llama en el momento más oscuro. Después de regresar del hospital, emocionalmente desgastada, Ana se acostó en la cama de la casa de su abuela, deseando que el sueño le trajera alivio a su mente atormentada. El aire estaba quieto, solamente acompañado por el suave murmullo de las hojas exteriores. Lentamente cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño. En un sueño increíblemente vívido, Ana se halló en el jardín de su abuela, rodeada de flores brotando en colores vibrantes y aromas reconfortantes. En el centro del jardín, su abuela estaba sentada en un banco de madera, con una expresión serena, irradiando una paz inmensa. Ana intentaba hablar, pero su abuela levantó la mano dulcemente, como diciendo que todo iba a estar bien. Su abuela sonrió, con una expresión llena de amor y sabiduría, y dijo: «Confía en ti, querida. La vida que llevas es un regalo. Tienes la fuerza que necesitas dentro de ti, como siempre la has tenido». La voz de su abuela no solo era audible,
resonaba en el corazón de Anna, despertando una confianza que creía perdida. Acariciándole la cara suavemente, su abuela se desvaneció como el viento, pero su presencia permanecía. Ana despertó con una claridad que no sentía desde hacía tiempo, la intimidad del sueño aún vívida en su memoria. Impulsada por el amor y la seguridad que su abuela le había transmitido, se levantó decidida a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Por primera vez, la soledad parecía lejana, y en cambio, la posibilidad de reconciliarse con su destino se hacía tangible. Escribió en su diario, repleta de una renovada energía, prometiendo luchar por sí misma y por su hijo, sin importar lo que la ciencia y el mundo le decían. Con una firme determinación, Ana comenzó a planear sus próximos pasos. Miró hacia el altar de su abuela, el medallón brillando suavemente a la luz de la mañana, como si estuviera bendiciendo su decisión. Aunque la duda persistía, la llama recién encendida en su corazón parecía impulsarla hacia adelante. Ana estaba lista para la batalla de su vida, con preguntas en la mente, pero respuestas en el corazón. Con el paso de los meses, el embarazo de Ana se transformó en la prueba más dura de su vida. Su salud se deterioraba visiblemente. Cada día era un desafío, cada movimiento una lucha. Aún así, con cada dolor y cada obstáculo, su determinación se hacía más fuerte. La casa, que antes había sido silente, ahora era testigo del vigor de una alma resuelta a conquistar lo imposible. Una mañana nublada, mientras Ana descansaba sola en la sala de estar, un dolor intenso la abrumó, cortándole la respiración. Era la señal que temía y esperaba. Su bolsa había estallado. El otro mundo se acercaba, mientras las contracciones la hacían doblarse de dolor. Sabía que su hija estaba a punto de llegar y reunió sus últimas fuerzas para cumplir la promesa hecha a sí misma y al pequeño ser que llevaba dentro. Transportada al hospital, cada segundo parecía arrastrarse como una eternidad. Médicos y enfermeras se movían a su alrededor, pero la mente de Ana se centraba en una sola cosa: traer a su hija al mundo. En medio de gritos y respiraciones agónicas, halló un propósito, el amor inquebrantable hacia una vida aún no visible. «Estoy aquí, cumpliendo la promesa», pensó, resistiendo la oscuridad que comenzaba a envolverla. Con un último esfuerzo, Ana dio a luz a su hija. Un suave llanto llenó la habitación, resonando como la melodía de una victoria. El alivio físico fue inmediato, pero su mente estaba exhausta. Su fuerza se desvanecía rápidamente. Aun con su recién nacida a su lado, Ana comenzaba a deslizarse hacia la oscuridad. Cuando su cuerpo finalmente cedió al cansancio abrumador, entró en coma, perdiendo la conciencia en un suspiro silencioso, dejando su futuro en manos inciertas. La habitación quedó en silencio tras el tumulto. Solo el suave sonido de los monitores y el llanto ocasional llenaban el aire. Ana yacía pacífica, inmóvil, en su cama de hospital, mientras el equipo médico corría a su alrededor, tratando de estabilizar su condición. Fuera de la ventana abierta, una suave brisa entró acariciando su rostro, como si la presencia de su abuela estuviera allí, lista para guiarla, sin importar la dirección que la vida o la muerte decidieran tomar. En un reino entre la vida y la muerte, donde los límites del tiempo y el espacio se disuelven, Ana caminaba por un paisaje de belleza etérea y calma infinita. La luz, suave y dorada, parecía emanar de todas partes. En ese espacio intemporal, se sentía ligera, como si la gravedad de la realidad hubiera abandonado su cuerpo. Una figura misteriosa comenzó a aparecer de la luz, su presencia al mismo tiempo familiar e intensa. A medida que se acercaba, se reveló como una mujer de rostro amable
y ojos que reflejaban una sabiduría infinita. «Anna», dijo la figura, con una voz que resonaba como ecos del pasado y promesas del futuro. «Estás aquí porque tu viaje no ha terminado». La figura continuó, transmitiendo un mensaje cautivador. «Tu fuerza y persistencia son una bendición, Anna, un legado que llevas contigo y debes transmitir». Cada palabra pronunciada tenía un peso de verdad que envolvía a Anna en un manto de calor y claridad. Comprendió que todas sus luchas no habían sido en vano, que cada obstáculo enfrentado había moldeado su espíritu de forma indeleble. ¿Deseas realmente cruzar este umbral? El amor es tu guía y la bendición te acompaña, pero la decisión siempre será tuya, afirmó la figura, ofreciéndole no solo comprensión, sino también una opción definitivas. En lo más profundo de su ser, Anna sintió el latido de la vida, de la bondad, como una suave brisa que llenaba sus pulmones, dándole el combustible necesario para luchar. La visión comenzó a desvanecerse, la figura alejándose en la poderosa claridad de la luz. En la habitación del hospital, Sofía llegó para visitar a Anna, su corazón lleno de dolor y preocupación. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano débil, y susurró palabras de amor y esperanza. En la cuna, la recién nacida se encontraba bajo el cuidado de las enfermeras, un rayo de inocencia y potencial. Mientras Sofía miraba a Anna, algo parecía agitarse en las profundidades del sueño profundo de su amiga, prometiendo que la lucha, de alguna manera, aún no había terminado. Un silencio reconfortante estaba presente en la habitación del hospital. La mañana recién comenzaba, y el cuarto estaba bañado por suaves rayos de sol, creando un ambiente de calma. Anna yacía en la cama, respirando suavemente, vestida con un inexplicable manto de paz. De repente, sus párpados se movieron y se abrieron lentamente, revelando sus ojos resplandecientes. Los sonidos del hospital y los colores vibrantes de la mañana invadieron su conciencia, y de repente, Anna comprendió que estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Su mente, que antes estaba llena de pensamientos confusos, se aclaró rápidamente al darse cuenta de que ya no sentía el dolor que la había consumido anteriormente. Las enfermeras, al notar que Anna había recuperado la conciencia, llamaron de inmediato a los médicos. Los especialistas llegaron, asombrados, y revisaron de nuevo sus estudios y exámenes. «Es imposible», balbuceó uno de ellos, sorprendido. Las palabras no parecían lógicas, pero los exámenes confirmaban que el cáncer, una sombra aterradora que había amenazado su vida, había desaparecido completamente. Anna, al principio incrédula, sintió una onda de alivio y gratitud que superaba las barreras de su entendimiento. El milagro de su recuperación se completó con el encuentro más esperado, el primer vistazo a su hija. En los brazos seguros de una enfermera, la pequeña fue colocada al lado de Anna, sus ojos recién abiertos encontrando los de su madre. Las lágrimas de Anna no eran de tristeza, sino de pura alegría, mientras sostenía firmemente la pequeña mano de su hija, prometiendo ser su guía y fortaleza en la vida. El amor entre ambas formó un lazo que representaba todos los colores del espectro de la esperanza. A medida que la luz brillaba sobre madre e hija, una sensación de plenitud llenaba la sala. Anna sintió la presencia de su abuela una vez más, no como una figura mística, sino como un legado vivo dentro de ella. Aun en medio de la alegría, parte de Anna se preguntaba sobre la naturaleza del milagro que la había salvado y qué significaría para el futuro que compartiría con su hija. 3 años han pasado desde que Anna despertó a un nuevo capítulo de su vida. El mundo que antes estaba lleno de obstáculos insuperables ahora estaba repleto de posibilidades y alegrías.
Su historia de milagro y recuperación ha adquirido dimensiones que la han convertido en un símbolo de esperanza y renovación, atrayendo un reconocimiento inesperado. Este nuevo estatus, como el milagro viviente, trajo consigo una ola de atención mediática, con científicos y curiosos ansiosos por entender su historia desde todos los rincones. A pesar de la fama, Ana se mantenía firmemente conectada a la tierra, enfocada en la sencillez y la alegría que había encontrado en su vida con su hija, Emily. La fama jamás la apartó de lo realmente importante, el amor de la familia que construía cada día. Ana y Emily vivían tranquilas, rodeadas de risas y pequeñas aventuras en su día a día. Sofía, su fiel amiga, estaba esperando su primer hijo, y compartir esta etapa de maternidad con ella era una alegría que Anna había deseado. Juntas, enfrentaban retos y sorpresas con la fuerza que solo la verdadera amistad podría ofrecer. La constante y silenciosa presencia de la abuela de Ana se sentía cada vez que miraba a Emily, especialmente cuando la pequeña, con una gracia especial, recordaba los gestos de su bisabuela. En un parque florido donde se reunían para un picnic, los niños jugaban con alegría despreocupada. Mientras observaba a Emily correr con otros pequeños, sosteniendo suavemente una flor para regalar a su madre, Ana sintió una familiaridad reconfortante. Era como si el amor y la sabiduría de su abuela florecieran de nuevo a través de su amada hija. Ese vínculo indestructible le daba una paz interna y reafirmaba el milagro que habían superado juntas. Conforme el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores vibrantes, Ana y Sofía comentaban sobre los planes y sueños que tenían para el futuro con sus familias. Una suave brisa acarició sus rostros y Ana, sonriendo, miró a Emily con nuevos ojos, perpetuando el legado y la fuerza de las generaciones que corrían por sus venas. Sabía que dentro de esa niña estaban todas las respuestas que jamás necesitaría, una continuidad de amor que el tiempo no borraría. Era una mañana normal, con el sol calentando suavemente el jardín frente a la casa de Ana y Emily. El aroma del café fresco llenaba el aire, mezclándose con las risas infantiles de Emily. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrir la puerta, encontró a Clara, su madre, de pie en la entrada. El tiempo había suavizado su rostro y sus ojos mostraban una mezcla de arrepentimiento y expectativa. «Ana, ¿puedo hablar contigo?», Drenia preguntó Clara, su voz densa de sinceridad. La sorpresa de ver a su madre allí, después de tanto tiempo, hizo que el corazón de Ana latiera descompasadamente. Con el permiso para entrar, Clara se sentó en la sala, su expresión reflejando las cicatrices de una separación que había durado mucho tiempo. «He cometido muchos errores, Ana. Estaba ciega por mis propios miedos y egoísmos», comenzó, dejando que las emociones genuinas fluyeran. «Lamento mucho todo, y quisiera la oportunidad de conocer a mi nieta, si me lo permites». Ana, escuchando a su madre pedir perdón, sintió que un torbellino interno se calmaba. El camino hacia la compasión no es fácil, pero el amor que había cultivado en los últimos años la había preparado para ese momento. Con una respiración profunda, extendió su mano y tocó la de Clara con suavidad. «Te perdono, mamá. Todos cometemos errores, pero amar nos permite sanar y seguir adelante», respondió Ana, sellando no solo un nuevo comienzo para ambas, sino también demostrando su propia evolución y la sabiduría adquirida a través de todos los desafíos. Emily, corriendo con su inocencia contagiosa, entró en la sala y rápidamente comprendió que ese era un momento especial. «Esta es tu abuela, querida»,
dijo Ana, con los ojos llenos de lágrimas, presentando a Clara. Emily, con ese brillo característico que tanto recordaba a su bisabuela, rodeó a Clara con un abrazo espontáneo y lleno de amor. Una hermosa tarde de primavera acogía la fiesta de cumpleaños número 10 de Emily, celebrada en el jardín con una vibrante alegría y risas infantiles. Bajo árboles florecidos, mesas decoradas con diferentes delicias y globos de colores, el ambiente era perfecto para celebrar la felicidad y el amor que rodeaban estas vidas entrelazadas. Ana, junto a su nuevo esposo, observaba a Emily jugar con sus amigos. Los rasgos de su abuela eran evidentes en cada gesto ágil y sonrisa espontánea. Sofía, con su hijo de 6 años y su esposo a su lado, compartían la ocasión, el lazo indestructible de amistad brillando en sus sonrisas y miradas cómplices. Hasta Clara, la madre de Anna, participaba con un cariño renovado, envuelta en la aceptación y el perdón que brindaron paz a su corazón. Mientras miraba a toda su familia reunida, Ana reflexionaba en silencio sobre la extraordinaria travesía que había tenido en su vida hasta ese momento. La batalla dolorosa contra la enfermedad, las dificultades superadas y los momentos de desesperanza se habían vuelto los peldaños fundamentales que la llevaron a ser la mujer fuerte y llena de fe que ahora era. La espiritualidad y la presencia de su abuela, que siempre había guiado su alma en los momentos difíciles, son testigos de la fuerza perdurable del amor a través de las generaciones. La fe, al igual que el amor, son faros que no se apagan, incluso en las tormentas más oscuras, pensaba Anna, acunando la sencilla pero poderosa verdad de que la vida ofrece milagros a aquellos con el coraje suficiente para creer en ellos. Cuando Emily corrió hacia Anna, su sonrisa iluminando aún más el día, Anna se inclinó para recibirla con un cálido abrazo, agradecida por cada momento que la vida le había dado a ella y a sus seres queridos. Aquí, historias de coraje, amor y milagros continúan inspirando y uniendo corazones. Suscríbete para estar conectado con las maravillosas experiencias que la vida tiene para ofrecer. Únete a nosotros y comparte el viaje, donde cada historia tiene el poder de transformar y tocar nuestro espíritu.